Ok, vamos a iniciar con propiedades térmicas de la materia. Para iniciar hablando del capítulo de propiedades térmicas de la materia, necesitamos entender un poquito lo que son las ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado nos hablan de que cualquier material en cierta condición se puede describir por unas ciertas variables que se van a conocer cantidades físicas. ¿Cuáles son? Presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Estas variables va a describir el estado de ese material, por eso se llaman variables de estado. En algunos casos, la relación de las variables presión, volumen, temperatura y masa, o en algunos casos cantidad de moles, es muy sencilla y la podemos describir en una ecuación que se llama ecuación de estado, que es esta de acá. ¿Cuándo podemos utilizar esta ecuación? Bueno, matemáticamente es útil cuando el gas que estoy estudiando o analizando es un gas ideal. ¿Qué es lo que dice? Presión por volumen es igual a la cantidad de moles de una sustancia por la constante de gas ideal por la temperatura. La vamos a tratar de ver más adelante con la resolución de problemas. Importante, entonces, para gas ideal. Entonces, cuando hablamos de la ecuación del gas ideal, vamos a poder trabajarla desde el número de moles. Entonces, si queremos trabajarla desde el número de moles, podemos utilizar esta ecuacióncita que viene acá, que nos indica que em, la cantidad de la masa total de una sustancia va a ser igual la cantidad de moles por la masa molar. ¿Qué es la masa molar? Es el numerito que viene en la tabla periódica. Si vemos aluminio, va a tener un número aquí arriba y un número aquí abajo. El número ya mayor es el que conocemos como el número másico, la masa molar, que está en unidades de gramos entre mol. Esa cantidad es la que vamos a expresar como M. Entonces, si lo multiplico por la cantidad de moles, vean que es gramos entre mol. Si lo multiplico por algo que tiene moles, moles se va con mol y me queda gramos. Por lo tanto, esa sería la masa de la sustancia. Decimos que la ecuación del estado, de ecuación de estado para un gas ideal, va a cumplir em, con cierta precisión a todas las presiones y todas las temperaturas. Claro, es un modelo idealizado en el que si utilizamos presiones bajas, temperaturas altas, va a funcionar mejor la ecuación. También cuando esas moléculas del gas se encuentran un poquito separadas y tienen un movimiento rápido. Esas son como las condiciones para que la ecuación funcione mejor. De hecho, la mayoría de problemas que vamos a usar van a tratar de ir en ese rango de la idealidad. Ok, aquí podemos ver un poquito más las ecuaciones que se usan en el capítulo. Como ya hablamos de presión, volumen es igual a nRT, que sería la ecuación del gas ideal. Esta cantidad de acá es la constante de gas ideal. Vean que las unidades de esa constante de gas ideal es julios entre mol por Kelvin. Cuando utilicen esta cantidad, esta constante de gas ideal, porque hay otras con diferentes unidades, van a tener que utilizar los otros términos de la ecuación con variables que coincidan, joules, mol y Kelvin. ¿Qué significa? Que acá la temperatura tiene que ir en kelvins y los moles, pues en moles. Ahora, para expresar la ecuación del gas ideal en términos de la masa y no del número de moles, podemos utilizar esa ecuación que vimos antes, masa total es igual a N por M, sustituir los moles por la masa total entre M y meterlos dentro de la ecuación del gas ideal y nos queda esta otra ecuación, que también eh, despejando de otros valores, em, podemos llegar a tener una ecuación distinta. Qué sé yo, esta de acá la obtuvimos sustituyendo los moles. También nosotros podemos representar la densidad. Recuerden que la densidad es masa entre volumen y la masa es
prácticamente la cantidad de moles por la masa molar. ¿Y el volumen qué es? El volumen, si vamos a ver la ecuación de presión-volumen igual a nRT y despejamos el volumen, entonces el volumen es nRT y presión arriba. Entonces la densidad, vea que aquí los moles se cancelan, la densidad se puede representar de esta manera también, de una sustancia. Ahora, hay ciertos momentos donde un gas sufre ciertos cambios de presión, de volumen, de temperatura. Es importante cuando hacemos problemas y ver qué es lo que se mantiene constante. Si en un problema ustedes le dicen presión, volumen y temperatura son constantes, em, entonces mi ecuación PV igual nRT, todos los valores serían constantes, P, V, T. Entonces, lo único que cambiaría sería N y R, que R es constante y si N es la misma cantidad siempre, pues también es constante. Entonces, en estos casos, pues siempre vamos a tener PV igual a NRT los mismos valores. El caso de los problemas no va a pasar eso, sino que alguna de las variables no va a ser constante. ¿Qué sé yo? Si en el caso que ni presión, ni volumen, ni temperatura sean constantes, la ecuación PV igual a nRT, y digamos que presión, volumen y temperatura, perdón, no son constantes, lo único constante en la ecuación que sería PV y mandamos lo que no es constante al otro lado, lo único constante sería N por R. Entonces, ya sabiendo que esto es constante, yo puedo tener en un experimento dos momentos. Vamos a ver, un momento donde tal vez en el recipiente que yo estaba había una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1. Pasa cierto tiempo, delta T, tengo un segundo momento donde me cambian esas variables. Cambia una presión 2, un volumen 2 y una temperatura 2. Qué sé yo, que las partículas choquen más rápido con las paredes, que el volumen del recipiente se haga más pequeño, más grande y que la temperatura o aumente o disminuye. Cuando hay esto, todas las variables cambiaron. Pero como siempre la cantidad PV entre T es constante, yo puedo hacer esta igualdad de momentos. Y así construyo una ecuación. Esto para el caso cuando todas las variables, presión, volumen y temperatura, son distintas. Habrán otros casos. Eso es lo que tenemos acá. Habrán otros casos, vamos a hacerlos en este momento, donde tal vez nos digan que solo presión y volumen varían. O sea, si solo presión y volumen varían, vamos a la ecuación, PV es igual a nRT. Todo esto sería constante, porque la temperatura se va a mantener constante. Eso, de hecho, son los momentos que le llaman isotérmicos, donde la temperatura siempre es la misma. Si esto sucede, pues voy a tener en un caso una presión 1, un volumen 1, y después de un cierto tiempo delta T, pues tendré una presión 2 y un volumen 2. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer esta igualdad. Y tengo otra ecuación distinta a la que vimos anteriormente, porque para este caso es solo presión y volumen los que varían. Ahora bien, si en vez de presión y volumen varía presión y temperatura, pues se hace igual. Presión por volumen es igual a nRT. Pasamos lo que varía de un lado y lo constante del otro lado. Entonces tendríamos P entre T es igual N por R entre V. ¿Qué es constante? P entre T. Entonces, constante. Entonces tendría una nueva ecuación. Presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. ¿Y cuál sería el otro caso? El otro caso sería que sea temperatura y volumen los que varían. Entonces, PV es igual a nRT. Dejamos de un lado los que no varían. Serían, perdón, los que varían, T y V. Entonces sería
P entre NR es igual a T entre V. Entonces, ¿cuál sería la ecuación que vamos a usar? T1 entre V1. Campo, vamos a volver acá. La ecuación sería T1 entre V1 igual a T2 entre V2. Y listo. Eso es importante, tomar en cuenta cómo utilizar la ecuación del gas ideal cuando hay ciertas sustancias que varían dentro de un experimento o un problema. Otra cosa importante acá, cuando tenemos un gas, es que los gases yo los puedo graficar poniendo en el eje Y las presiones que tiene ese gas a diferentes volúmenes. Ustedes saben que si tenemos un recipiente, tenemos unas partículas dentro de ese recipiente, esas partículas van a estar ahí golpeando contra la superficie del recipiente. ¿Qué pasa si yo pongo un émbolo ahí, vamos a ponerlo negro, y disminuyo el volumen de ese recipiente? Disminuyo el volumen. Esas partículas van a tener menos espacio y sus colisiones van a ser mayores. O sea, la cantidad de fuerza entre área que era presión va a ser mayor, entonces la presión aumenta. Entonces, si hay un cambio del volumen, posiblemente tengamos un cambio de la presión. Entonces, podemos graficar cómo va cambiando esa presión conforme yo voy cambiando el volumen. Esas curvas, cuando hacemos estos cambios, y si hacemos esos cambios, importante, a temperatura constante, esas curvas las vamos a llamar isotermas. ¿Qué características importantes podemos ver? Aquí les escribo algunas. Cada curva que representa el comportamiento a cierta temperatura se denomina isoterma. En la gráfica podemos ver isotermas presión por volumen para una cantidad constante de gas ideal. Y se puede leer el volumen correspondiente a cualquier presión y temperatura para un intervalo dado. Si ustedes tienen la isoterma de un material y ustedes entonces nada más se van a ver qué presión hay de un punto para más o menos verificar cuánto volumen hay. Se va a ver ahí una región plana. Entonces, si yo agarro un gas y le pongo ciertas diferentes temperaturas y hago estos cambios, me va a dar ese montón de isotermas. Y veo que ciertas isotermas ya tienen esa región plana, la que está previa a ella es la temperatura crítica. Cuando nosotros comprimimos un gas a temperatura constante, después de la temperatura crítica, él va a llegar a un cierto punto A, que lo vemos acá, y ahí el gas ya empieza en un proceso de licuado. Ya en B, todo el material ya se encuentra en estado líquido porque es un proceso de licuado, el gas pasa a líquido y cualquier compresión que se dé después a eso da un aumento muy rápido, que lo vemos acá, de presión. Otra cosa importante que sería bueno que saquemos del libro es las propiedades moleculares de la materia. Aquí les pongo algunas características importantes del libro, donde dice que los gases, las moléculas se van a mover casi independientes, mientras que en los líquidos y los sólidos se van a mantener unidas por ciertas interacciones. Esas interacciones van a deberse a cargas eléctricas que son parte de las moléculas. Cuando se ven esas fuerzas eléctricas que están interactuando en las moléculas para unir líquidos y sólidos, son tan grandes esas fuerzas que la fuerza de gravedad queda insignificante, entonces la vamos a ignorar. Cuando tenga dos cargas puntuales eléctricas, vamos a describir fue una fuerza que está sucediendo ahí. Esa fuerza puede ser repulsión o de atracción. Eso lo vamos a ver más adelante. Si las cargas son positivas las dos o son negativas las dos del mismo signo, va a haber repulsión. Si son de signo contrario, va a haber atracción. Y esa fuerza de repulsión y atracción va a ser proporcional a una cantidad 1 entre R a la 2.
Significa que la distancia entre más cerca esté, mayor es la fuerza, pero con una relación de 1 entre R a la 2. Las moléculas, cuando están alejadas, esas fuerzas intermoleculares van a ser débiles y normalmente van a ser de atracción. Cuando comprimimos el gas y empezamos a juntar las moléculas, esas fuerzas de atracción van a aumentar. Va a haber un momento en que la fuerza intermolecular va a ser cero y en ese momento se le va a llamar R0. Y ese momento donde ya la fuerza de atracción, esa fuerza intermolecular llega a ser cero, es el espacio más o menos que hay entre las moléculas en los estados líquidos y sólidos. Si yo quiero comprimir un líquido o un sólido, necesitamos aplicar una cierta fuerza muy grande, por lo tanto, aplicar presiones. Recuerden que presión es fuerza entre área. Y así poder comprimir la sustancia. Entonces, vamos a tener ciertas características que cuando las distancias intermoleculares son menores que la separación de equilibrio, las fuerzas, en vez de seguir siendo de atracción, se van a llegar a ser repulsivas. Entonces, siempre van a estar las moléculas en movimiento. Y algo importante, la energía cinética va a aumentar con la temperatura. Sería una gráfica más o menos de cómo se vería em, la energía potencial en azul conforme la distancia de separación va cambiando. Vean que cuando la separación es R0, la energía potencial de las dos moléculas es mínima, acá. Y la fuerza entre las moléculas es cero. Para radios mayores a R0, la fuerza es de repulsión, perdón, de atracción, es menor que cero. Y cuando el radio es menor que el R0, la fuerza se vuelve repulsión. Entonces ustedes comprimen la molécula, vemos un ejemplo acá, y primero hay una atracción. Llegan a un punto donde hay una separación de R0, donde la fuerza es nula, y luego, si nos pasamos más cerca de ese R0 y seguimos atrayendo, va a aparecer una fuerza de repulsión. Importante, cuando hablamos de propiedades moleculares, la cantidad de moles y el número de Avogadro. Entonces, recuerden los que han llevado química que este es el número de Avogadro y lo que me permite es encontrar cuántas moléculas hay y cuántos moles hay en una sustancia, hacer conversiones. Y si yo tengo el número de Avogadro y lo multiplico por la masa, lo que voy a obtener sería la masa molar. Otra cosa importante en este capítulo es el modelo cinético molecular del gas ideal. Entonces, vamos a ver un toquecito. Acá, en el modelo cinético molecular del gas ideal, se hacen ciertos supuestos de cómo es el movimiento, la energía cinética dentro de las moléculas que componen un gas y que sea gas ideal. Vamos a suponer que un gas ideal va a estar contenido en un recipiente con un volumen V. Y ese volumen va a contener un número muy grande de moléculas, que todas las moléculas son idénticas y que todas las moléculas tienen una masa m. Eso es lo que vamos a suponer. Vamos a suponer que las moléculas se van a comportar como partículas puntuales. ¿Por qué? Porque su tamaño es tan pequeño en comparación con las distancias entre las partículas y las dimensiones del recipiente. Entonces vamos a suponer que es una partícula puntual. ¿De qué me ayuda eso? Bueno, me va a ayudar un montón a poder utilizar lo que vimos en física 1, que son que están en constante movimiento y por lo tanto van a obedecer las leyes de Newton. Y otra cosa es que cuando choquen, pues vamos a tener choques
con las paredes del recipiente que vamos a tomarlos como perfectamente elásticos. ¿Se acuerdan de los choques elásticos? Que su cambio de energía cinética se conserva, su cantidad de movimiento se conserva. Eso es un choque elástico. Y también vamos a suponer que las paredes del recipiente donde están chocando las partículas son perfectamente rígidas. Y como son rígidas, se sostienen bien, tienen masa infinita, entonces no se van a mover con los choques, no van a haber pérdidas de energía contra las paredes, no va a haber nada de eso. Vamos a suponer que las paredes no me van a afectar el movimiento que traen ellas. Por lo tanto, la colisión va a ser elástica. Durante el choque, las moléculas van a ejercer ciertas fuerzas sobre las paredes de los recipientes, ya eso lo hemos hablado. Eso es lo que me va a originar la presión de un gas. Cuando decimos un gas está a cierta presión, significa que las partículas de ese gas están colisionando con las paredes una cierta fuerza en un área determinado. Vean acá. Tenemos presión, habíamos visto que es fuerza entre área. La fuerza la podemos representar como, bueno, la fuerza entre área, la misma presión la podemos representar de la siguiente manera. Cantidad de moléculas, la masa, la velocidad que tienen al cuadrado entre el volumen. Aquí más o menos se representa ese choque elástico de una molécula idealizado. Vean que la molécula viene, colisiona con la pared y tiene una velocidad final después del choque. Ahora sí, cuando hablamos de presión y energías cinéticas moleculares, vamos a poder determinar cuál es la energía cinética de traslación de una sola molécula. Recuerden que las moléculas tienen cierta energía cinética. Ya en el capítulo pasado vimos que la energía cinética es de lo que va a depender la temperatura a la que está una sustancia. Entre mayor energía cinética, mayor temperatura. Entonces, esa temperatura está relacionada a la energía cinética de traslación, de rotación o de vibración que tenga la molécula. Existe la energía cinética de traslación total, esta que les pongo acá. Energía cinética de traslación total. Si yo agarro esa energía cinética de traslación total y la divido entre el número de moléculas n, me va a dar la energía cinética de cada partícula individual. Porque es la total entre el número de moléculas, pues me va a dar la energía cinética de cada molécula. Aquí podemos ver la ecuación de la energía cinética de traslación media por mol de gas. Para cada mol de gas tenemos esta energía cinética. Número de Avogadro, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, que es lo mismo que esto, y lo podemos representar de esta manera: 3 medios de la constante del gas ideal por su temperatura. Ahora, para la energía cinética de traslación de una molécula de gas, tenemos esta ecuación de acá, donde K es la constante de Boltzmann. ¿Qué es la constante de Boltzmann? La constante de gases entre la cantidad N, que sería el número de Avogadro. Aquí la tenemos, de hecho. Y tenemos el valor, 1,381 por 10 a la menos 23 joules entre moléculas por Kelvin. Vamos bien. Si puedo determinar la energía cinética de traslación por mol de gas y la energía cinética de traslación media de una molécula de gas, también puedo determinar la rapidez molecular. Y la rapidez molecular necesitamos la constante de gases, la temperatura a la que está el gas y su masa molar. También se le puede decir que es la misma rapidez cuadrática media, que vamos a ver más adelante en electricidad.
Y hay una cantidad que le llamamos capacidades caloríficas. La capacidad calorífica tiene que ver cuando le agregamos calor a una sustancia y ese calor es usado para aumentar su energía molecular. La capacidad calorífica es qué tan capaz es un material para aumentar su energía molecular dependiendo del calor que se está agregando. Vean acá, vean el valor de temperatura y cómo depende de esa energía, de esa energía molecular que hay dentro. Y aquí aumenta la temperatura y aumenta la energía molecular. ¿Cómo lo podemos determinar? La capacidad calorífica de un gas es esta cantidad CV y la podemos calcular con 3 medios de R. Claro, esto sería para el caso de un gas ideal y cuando eso que tenemos dentro son partículas puntuales. Hablaba de que las sustancias o los gases tienen una cantidad que se llama capacidad calorífica. La capacidad calorífica es qué tan capaz es el material, ese gas, de poder adquirir o aumentar su energía molecular cuando le agregamos calor a la sustancia, ya sea que lo pongamos a fuego, entonces ese fuego da calor a la sustancia y la sustancia aumenta su energía molecular. Aquí se ve un ejemplo donde vea que las colisiones de las partículas dentro en la parte A son menores a la parte B, hay más colisiones, hay más energía cinética de traslación. Cada traslación es la energía cinética que tiene que ver de ese movimiento de las partículas. Entre más energía de traslación, vea acá en esta parte, mayor temperatura. ¿Cómo sabemos cuál es la capacidad calorífica de un material, de un gas? Bueno, va a ser 3 medios de R para un gas ideal de partículas puntuales. Ok. Ahora, hay ciertos gases, ¿verdad? Que va a depender esa capacidad calorífica si es un gas monoatómico, un diatómico, un poliatómico. Aquí podemos ver el helio, el argón, cuando son monoatómicos, y los diatómicos, que ya puede variar entre sí. Y si es poliatómico, que son más átomos, más de dos, pues va a variar dependiendo los átomos. Por lo menos en el monoatómico vemos que siempre es 12,47, que sería este 3 medios por R. Entonces, para el monoatómico, vimos que es la carga puntual, esta es la ecuación, 3 medios por R y me va a dar 12,47. Si es un gas, aquí les pongo, diatómico, ese gas diatómico podría tener energía cinética no solo de traslación, por eso es que hablamos de la energía cinética de traslación hace un momento. Esta, que es 3 medios de K por T, cuando la energía cinética total solo se debe a la energía cinética de traslación, posiblemente estemos hablando de un gas monoatómico. Cuando el gas es diatómico, ya no solo tiene energía cinética de traslación. Entonces la temperatura no solo depende del movimiento de las partículas, sino que también depende de la rotación alrededor del eje que pasa por el centro de masa de dos partículas, porque ya son dos partículas. Entonces, como son dos partículas, hay un cierto centro de masa y hay una rotación. Entonces ya tenemos una energía cinética de rotación. Entonces, los átomos pueden tener movimiento vibratorio. Y por eso es que la capacidad calorífica del material, o sea, la capacidad que tiene para aumentar su energía molecular, cambia con respecto a un gas monoatómico, porque ya no solo depende de cómo se mueven las partículas, sino también de su rotación. Aquí les pongo, aquí la característica, que esto es más teórico. Cuando fluye calor hacia un gas monoatómico a volumen constante, toda la energía agregada aumenta la energía cinética molecular de traslación. Pero cuando la temperatura aumenta en la misma cantidad en un gas diatómico o poliatómico, se requiere calor adicional para el aumento de la energía, no solo traslacional, sino rotacional. Y en el caso de los poliatómicos, posiblemente hasta energía vibracional, porque los átomos, moléculas están vibrando. Por eso los gases poliatómicos tienen capacidades caloríficas mayores que los monoatómicos. Significa que necesitan mayor calor para aumentar su temperatura. Aquí está más o menos cómo se vería ese movimiento entre las partículas, cómo sería ese movimiento de traslación, cómo se ve ese movimiento de rotación y cómo sería ese movimiento vibracional.
En el vibracional más o menos se asemeja como que si la molécula estuviera oscilando, como un resorte, que aquí sería la capacidad calorífica para el gas diatómico. El movimiento vibracional, vean acá, aquí sería más o menos la traslación, 3 medios de R, cuando incluimos rotación, 5 medios de R, y cuando incluimos vibración, 7 medios de R. Dice que el movimiento vibracional también puede contribuir a la capacidad calorífica de los gases. Como aquí serían los enlaces moleculares, no son totalmente rígidos. Ellos a veces oscilan como si fuera un resorte, pueden estirarse y doblarse, y eso genera vibración. Esas vibraciones dan lugar a grados de libertad. ¿Qué son grados de libertad? Son otras dimensiones en las que la partícula puede moverse. Sin embargo, en la mayoría de gases diatómicos, la vibración no contribuye. Entonces, por eso en los diatómicos vamos a usar solo la rotación, 5 medios de R. Y listo. Los sólidos tienen ciertas capacidades caloríficas también. Vamos a utilizar esta ecuación para un sólido monoatómico ideal, que ya nos da un valor de capacidad calorífica. Otras características que pongo acá, que son importantes, o que creo yo que son importantes, es que cuando las temperaturas son bajas, los sólidos tienen una peculiaridad, que sus capacidades caloríficas disminuyen. Entonces, como las capacidades caloríficas de un sólido disminuyen, no se ocupa tanto calor para aumentar su energía molecular. Por lo tanto, podemos excluir el grado de libertad de las vibraciones. O sea, solo vamos a considerar la energía cinética de traslación y la energía cinética de rotación. Pero cuando las temperaturas son muy altas, vamos a ver acá, ¿dónde está por acá? Ya empezamos a ver esos efectos de vibración.
Aquí se incluye la rotación en esos 5 medios.